¿Ya? Por ejemplo, les hablé del triángulo de la muerte, ¿cierto o no suerte? ¿Qué era el triángulo de la muerte? Era acidosis, hipotermia y el SID, coagulación intravascular diseminada. Por ejemplo, no necesariamente un coágulo se forma porque hay una injuria. Por ejemplo, los viajeros, esos viajeros que hacen 10 horas, 12 horas, llegan muertos a su destino. Se formó un trombo o se formó un coágulo. Un coágulo que se llama émbolo, y lo que va a provocar es una embolia. ¿Bien? Dime. O sea, primero es el coágulo, ¿verdad? No, es que no hay primero ni segundo. Lo que tienen que tener en concepto claro es lo siguiente. La estructura que está pegada a la pared de la vena o arteria se llama trombo. Y el que circula es el émbolo. Eso es clarísimo. El que va a provocar embolia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre coágulo y trombo? Al final la estructura está constituido ambos de lo mismo. ¿De qué está constituido? De fibrina. ¿Y qué queda atrapado en la fibrina? Plaquetas, eritrocitos, leucos. Es lo que vamos a hacer clases hoy día. En una clase usted habló sobre una proteína que era la proteína. Ese es el factor de von Willebrand. Eso vamos a hablar después de esto. Sí. Ahora vamos a hacer hemostasia. ¿Qué hace que se forme el trombo entonces? La lesión de un vaso. Sería la misma. La lesión de un vaso. Por ejemplo, si tú tienes, consumes, a ver, escuchen por favor, si tú consumes anticonceptivos orales, ¿tendrías riesgo a tener embolia o no tienes riesgo de tener embolia? Sí. Si tienes hipercolesterolemia, sí. Si tienes tabaquismo, también. Pero no necesariamente esa estructura es la que está pegada a la pared del vaso, sino es un émbolo, el que va a producir embolismo, que es diferente a trombosis. Es lo que vamos a hacer clases hoy día. Ya, no nos adelantemos, pasemos a lo que corresponde a enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Cuándo se produce esta patología? Cuando un padre es RH positivo y madre negativa. ¿Ya? La probabilidad de que salga el bebé negativo puede ser si es heterocigoto el padre, no importa el sexo, si es hombre o mujer, entonces sale negativo. ¿Hay problemas de eritroblastosis fetal o no? Absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si no es así? Y presenta el marcador del padre. El sistema inmunológico de la madre, ¿qué hace? Anticuerpos anti-D, que es un tipo de inmunoglobulina G. Esa es una respuesta inmune, ¿ya? Inmune. De tal manera que en el primer embarazo tan solo hay reconocimiento. Ahí se activan los linfocitos B. ¿Ya? Hay unos linfocitos B que se llaman memoria. ¿Ya? Pero cuando se presenta ya el título de anticuerpo en la madre frente a los marcadores de su bebé, en los siguientes embarazos. ¿Ya? A eso se le denomina enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, ¿cuándo se descubre esto? Porque la etiología no se sabía. ¿Ya? Lo llamaban idiopático. ¿Qué es idiopático o criptogénico? ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Desconocido. No se sabía. Y cuando en el año 1941-40 descubren justo el RH. El RH, ¿qué les he dicho? Que son proteínas, la C, la D, la E, la F, ahora necesito la E. ¿Cuál es la más antigénica? La D. De esta manera, si yo tengo la D, yo soy RH positivo. Si no lo tengo, soy RH negativo. Entonces, ¿cuándo se daba esta patología? Cuando el padre era positivo y la madre era negativa. Ahí era el problema. Y eso dejó de ser problema en el año 1969 con la profilaxis RH. ¿Qué viene a ser la profilaxis RH? Se le vacuna a la madre con una anti-RH. Dicho de otra manera, se le sensibiliza. ¿Para qué? Para que cuando esté expuesta nuevamente a ese factor, no haga título de anticuerpo. ¿Bien? Entonces, pero eso debe ser necesariamente, la vacuna debe ser en el puerperio. ¿Qué es puerperio? Leído. ¿Qué es puerperio? Tú. Ferrer, tú eres Ferrer, ¿no? Ya, Ferrer, ¿qué es? Tengo que ir conociéndolos poco a poco. Puerperio.
viene el puerperio postparto. ¿Ya? Postparto. Dentro de las 24 y 48 horas se debe administrar esta vacuna. ¿Para qué? Para sensibilizar a la madre, para que cuando esté expuesta a ese marcador, a ese CD, a ese clúster de diferenciación, no haga título de anticuerpo y no hay ningún problema. Y eso funciona en el primer embarazo. ¿Qué pasa si le doy en el segundo embarazo el tratamiento? Ya no sirve porque ya se activó. Ya se activó el sistema inmunológico. ¿Bien? Antes, por ejemplo, se prohibía el casamiento de positivo con negativo. Pero recuerden que el amor es ciego, sordo y bruto a la vez. Entonces uno no ve sangre, ve otras cosas. ¿Ya? El mecanismo lo tiene en esta imagen. Ahí está. Este es la vacuna, el Rogan se llama así. Es gamma inmunoglobulina RH. ¿Ya? Y es barato, cuesta 68 soles. Entonces la negativa fácil se puede embarazar sin ningún problema. Y es una sola vacuna para toda su vida. Puede tener una docena de hijos después. ¿Ya? Vamos. Si hay preguntas, inmediatamente levante la mano, la pierna. Diferencias del sistema BOI y RH. Primero, que el anticuerpo de la BOI, ¿qué es? Es una inmunoglobulina M, la más grande. ¿Sí? Y es natural. En cambio, la otra, ¿qué es? Inmune, es la G. Es la más pequeñita. ¿Bien? Ahora, podemos diferenciar por la respuesta también. Este es natural, quiere decir por los propios alimentos que consumimos comenzamos a producir los anticuerpos. Nacemos sin anticuerpos por el labor, por si acaso. Imagínense, por ejemplo, ustedes nacen con el marcador fucosa. ¿Qué grupo de sangre sería? O. Pero tienen el anti-A y el anti-B. No tienen. Lo van adquiriendo naturalmente. Imagínense, por ejemplo, son O positivos. Quiere decir que tienen el RH positivo. ¿Tendrán el anticuerpo? Nunca. ¿Ya? Nunca tienen el anticuerpo. ¿Estamos de acuerdo o no? No van a tener nunca el anticuerpo, porque tienen el marcador. ¿Me dejo entender o no? Por decir, yo soy A. ¿Qué anticuerpo va a producir? La inmunoglobulina M, ¿anti qué? Anti-B, pero nunca va a producir el anti-A. Si no, no habría, se aglutinaría mi sangre. Ahora, soy RH positivo, soy D positivo o RH positivo. ¿Tengo el anticuerpo? ¿Tengo la inmunoglobulina G anti-D? No tengo, porque no se aglutinaría mi sangre. Por eso se llama inmune, ¿ya? Inmune. Otra diferencia viene a ser aglutinante con aglutinante. ¿Se acuerdan qué era aglutinante? ¿Cuál es la distancia entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo? 25 nanómetros. ¿Ya? Entonces el glóbulo rojo tiene su nube electrónica. El ácido oxálico le da cargas negativas. Y su nube electrónica, ¿qué es? Positivo. Entonces, ¿se repelen o no se repelen? Se repelen y la distancia es esto, 25 nanómetros. Entonces, en la M, sus bracitos son de 35. ¿Aglutina o no aglutina? Sí. En cambio, la G es chiquito, así, 14 o 15. No le llega a sus bracitos para poder aglutinar. ¿Qué necesita? Albúmina. Por eso se llama con aglutinación. ¿Ya? Con aglutinación. Este es completo, el M. En cambio el otro es incompleto, necesita albúmina. ¿Ven? Este es salina, el otro es albuminoso. Este es frío y este es caliente. ¿Por qué es frío? Porque a temperatura ambiente aglutina. En cambio el otro necesita 37 grados para aglutinar. Bien, esto es importante que ustedes sepan para lo que han hecho práctico, van a hacer prácticas. Lo que hacen ustedes es el plaqueo para titularse el tipo de sangre. Y estos son anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos monoclonales. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? A ver, ¿quién quiere ganarse un punto? A ver, sobre el examen.
Sea. No hay Sea. No vino, ¿no? Pero había uno al final. ¿Quién va a saber? Me olvido. ¿Arias? ¿Hay un Arias? No. No hay Arias. Así es, Arias. Ya, dime Arias. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? No es su función, no tiene la función, porque un anticuerpo puede actuar sobre una patología, sobre un parásito, sobre una bacteria, bueno, acá titula, pero no. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? A ver, dime tú, a ver, delegado. Es un anticuerpo producido por el linfocito B, es un clon. A ver, acá tengo el linfocito B. ¿Quién produce anticuerpos? No es el B, sino es el plasmocito. ¿Cuándo se convierte en plasmocito? Cuando está frente a un antígeno, ¿ya? Y comienza a producir anticuerpos el plasmocito, célula plasmática, en forma constitutiva, ¿cierto? ¿Qué era constitutivo? Produce un tipo de inmunoglobulina, eso es constitutivo, ¿bien? Ahora, pero vive 7 días, ¿me sirve o no me sirve? No me sirve. Entonces, ¿qué hizo este señor César Milstein? Argentino, premio Nobel también, de origen judío. Lo que él vio, dijo, bueno, si esta célula se muere 7 días, no me sirve. Voy a buscar una célula plasmática que sea inmortal. ¿Quién es inmortal? Una célula cancerosa. Hay un tipo de leucemia que se llama mieloma múltiple. ¿Han oído hablar o no? Mieloma múltiple. Y está de moda en Arequipa. Hay muchos que están muriendo con mieloma múltiple. ¿Qué hizo él? Fusionó la célula plasmática del mieloma múltiple, que es inmortal, con una célula plasmática que produce un tipo de inmunoglobulina. Y formó lo que se llama el hibridoma. ¿Ya? Ahora, ese hibridoma, ¿muere o no muere? No muere porque tiene el chip de la célula cancerosa. Entonces, de tal manera que va a producir anticuerpos monoclonales. ¿Bien? Eso es lo que hizo este señor y le dieron premio Nobel. Lo lamentable es que se nacionalizó británico, inglés, y ya felizmente murió ya. Así de simple. Pero era maravilloso lo que encontró él. Maravilloso. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para tipificar la sangre? Miren, colocamos 3 gotitas de sangre, colocamos el anticuerpo, les colocamos colores a los anticuerpos para diferenciar, porque no tienen color. El anti-D no tiene color, el anti-B tiene color amarillo y azul el anti-A. Entonces, si no aglutinen ninguno, ¿qué yo digo? No tienen antígeno A, no tiene antígeno B, no tiene el antígeno D, que viene a ser O positivo. Pero aglutinen los 3, quiere decir que los tengo los 3 marcadores, sería A, B, positivo. Lo más común en nuestro medio es esto, ¿no? Que no aglutinen A ni aglutinen B, pero sí aglutinen D. ¿Y es sangre? O positivo. 70% de la población del Perú es O positivo. ¿Bien? ¿Se entiende o no se entiende? Dime, señor. ¿Pero? Acá, si no aglutinaba en ninguno, quiere decir no A, no B, no D, O negativo. Pero si aglutinen todos, sí A, sí B, sí D, AB positivo. Bien, compatibilidades. Esto va a salir 2 preguntas acá del examen. El que no sepa esto ya sabe que va a salir jalado. Lo único que hacen ustedes es jugar con su enamorado. Vayan al parque y jueguen. Tú le dices, si tú eres donador, yo soy receptor. A ver, ¿con qué jugamos? ¿Bien? Eso sí funciona, miren. La tabla se lee de arriba hacia abajo. ¿Ya? O positivo acá, B positivo, A positivo, AB positivo. Y funciona de esta manera. ¿Ya? Y a su vez puede darse en transfusión homóloga la misma sangre o autóloga también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el O le puede dar a la B, pero que sea positivo. Le puede dar al A positivo.
le puede dar al B positivo. Pero tenemos el otro sistema pareado, el O negativo, B negativo, A negativo, AB negativo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Así funciona. Qué bonito. Jueguenlo en el parque y van a aprenderlo. ¿Ya? Listo. Ahí estamos. A ver. Al apellido con B, ¿quién es? Benavente. Bueno. No hay ningún. Con B. Barrios. Bellido, ya todo el tiempo me agarro a ti porque tú estás cerca acá. Otro. Bellota. No es Bellota. Barriga. No hay barriga. Con C. Ya, Cutipa. A Cutimbo, ya, dime Cutimbo. ¿Qué sangre tienes tú? Ya sabes, no, O positivo eres, ¿no? ¿Con quién te vas a casar tú? Con otra O positiva. ¿Qué van a hacer? O sí, todo es lógico. Otro, a ver, ¿qué sangre tienes tú? O positivo. ¿Tú, señor? Ah, ya está, un A, muy bien. Él está acá. Ojo con él, ¿ya? Aquí está. Él es el agricultor. Va a morir con insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ese es su destino, señor. Entonces, ¿de quién puede recibir sangre tu señor? Como transfusión homóloga, tiene que ser, mejor sería la misma sangre, A positiva. Que puede ser tu propia sangre, ese es tu banco de sangre, solo que es caro. Y en Arequipa todavía no está muy desarrollado eso, pero en Lima ya hay bancos de sangre propia de cada uno. Entonces, recibes A positivo, ¿ya? Homólogo. ¿Puedes recibir O no recibes O positivo? Sí. ¿Recibes O negativo? También. ¿A negativo? También. ¿A quién puedes dar? A ver, al A positivo. ¿Le puedes dar al A negativo? No, lo matas. Ahí haces una respuesta inmune. ¿Le puedes dar al AB positivo? Sí. ¿Le puedes dar al AB negativo? No. Entonces ya captaste. Bien. ¿A quién les puedes dar sangre? ¿Ya? A tu propia sangre, A positivo. ¿De quién puedes recibir? A. Del A negativo. ¿Qué más? Te falta uno. Muy bien. Conclusión. ¿Quién da a todos para estos dos sistemas? El O negativo. ¿Y quién recibe de todos? El AB positivo. ¿Bien? Es jugar tan solo. ¿Bien? Vamos. Bueno, dime, Bellino. ¿El O positivo también puede recibir el otro positivo? Lógico, mejor sería transfusión. Hay tres tipos de transfusión: la autóloga, la homóloga, la heteróloga. ¿Cuál sería la mejor? La autóloga, que tu propio sangre, tú tengas tu banco de sangre. Cuando seas joven, almacenas tu sangre. Pero el tiempo de vida media de tu sangre, por más conservación, son 10 años. ¿Bien? Después, si no tienes plata para almacenar tu sangre, homóloga, tu propia sangre de otra persona. Mejor sería algún familiar, que sabes que no es drogadicto, ni consume terocal, ¿ya? Ni tiene piercing, no tiene tatuajes, ¿ya? Y heteróloga, que puede, el A positivo puede recibir el O, ¿ya? El O negativo le da al O positivo, pero nunca el O positivo le puede dar al O no negativo, nunca. Eso te traduce en esto, ¿ve? ¿Quién recibe de todos? El AB positivo. ¿Quién da a todos? El O negativo. Es el tablero de PUNET. Dime, señorita. No te escucho, estás llorando. A ver. Ya no piden como requisito no tener tatuajes. Claro, pero es un riesgo. ¿Cómo yo puedo tener riesgo? Por ejemplo, realmente tiene razón la señorita. Por ejemplo, a un homosexual se le prohíbe dar sangre, pero si uno le hace el tanizaje y está sano, podría dar sangre, eso es cierto, ¿no? Pero es factor de riesgo, ¿no? Entonces tú no vas a decir, bueno, ves un tatuado todo el cuerpo, hasta las pestañas las tienen tatuadas y vas a recibir sangre de él. Nunca. ¿Por qué razón? Se utilizan agujas para tatuar. ¿Bien? Y es potencialmente alguien que puede tener algún marcador extraño, puede tener algo. ¿Bien? ¿Y qué es ese algo que puede tener?
virus, puede tener parásitos, puede tener bacterias, puede tener tantas cosas. ¿Ya? Para eso es el tamizaje. Pero eso, pero les dicen, tipo, puedes tener sangre después de un año y después algo así, ¿es verdad? Es creencia, es que alguien está tatuado acá. Hay 6 personas que hay alumnos que se tatúan el escroto, ahí ponen ahí su Popeye, ponen ahí. Y el Popeye en el escroto no sirve, por gusto es. Pero es cierto esto, miren, cuando uno va a dar sangre, entra un tamizaje. Y en ese tamizaje lo que quieren ver si eres positivo, por ejemplo, a parasitismo. ¿Cuál es el parasitismo en nuestro medio, lo más común? ¿Cuál es? El que lo transmite el Triatoma infecta. ¿Cómo se llama, Diana? Chagas. ¿Ya? Chagas. Trypanosoma cruzi. Y es endémico en Arequipa. Otro problema viene a ser la hepatitis. Otro problema viene a ser, por ejemplo, el virus del HIV. Otro problema, tantos problemas que existen, tantas enfermedades que al final, en vez de hacerte bien, la transfusión te hace mal. Y lo mejor que ahora se hace, ya no se coloca sangre total, sino se fracciona la sangre. Hemoderivados y hemocrioprecipitados. Entonces eso ya ha revolucionado, ya no es sangre total. Si necesita plasma el paciente, le doy plasma. Necesita eritrocitos, le doy eritrocitos lavados, irradiados inclusive. Si necesita plaquetas, le doy plaquetas. Bien, ahora justo vamos a hablar de las plaquetas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Aparte de los tatuajes. Ninguna, ¿no es cierto? Entonces, conclusión, ¿qué son los grupos sanguíneos? Son etiquetas, son clústeres de diferenciación. ¿De qué naturaleza? Puede ser proteica, puede ser azúcares, puede ser cualquier naturaleza, pero que los diferencia uno de otros. ¿Cuántos sistemas para el humano hay? 300. ¿Descritos cuántos? 30 tan solo. ¿Cuáles son los más antigénicos? ABO y RH en la etiqueta, pero no son los únicos. ¿Ya? No son los únicos. Muy bien, entramos a la controversia. Hemostasia. Hemostasia. A ver, estamos bien, media horita recién está. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia viene a ser un conjunto de mecanismos que tiene la finalidad de mantener la sangre fluida, quiere decir líquida, porque en forma de gelificada es un problema si el individuo está sin lesión o injuria. Entonces, ¿qué contempla la hemostasia? 4 procesos. 4 procesos. 1, vascular. 2, plaquetario. 3, coagulación propiamente dicha. Y 4, fibrinólisis. ¿Sí? 4, llamémosles etapas dentro de lo que corresponde a la hemostasia. Entonces, si la sangre sale del lecho vascular, ¿me sirve o no me sirve? Me muero por hemorragias. ¿Qué pasa si la sangre sufre trombosis? También me muero, porque no va a haber perfusión sanguínea. Entonces, nosotros en el plasma sanguíneo tenemos sustancias que son procoagulantes y sustancias que son anticoagulantes, pero es como una balanza ahí. Debe haber un equilibrio entre las procoagulantes y las anticoagulantes. ¿Bien? ¿Quién sufre más de aneurismas, el hombre o la mujer? ¿Saben qué es un aneurisma, no es cierto? Es una dilatación de un vaso, de un capilar cerebral. ¿Y por qué la mujer sufre más aneurismas? Por los estrógenos. ¿Qué son los estrógenos? Proagregantes plaquetarios. ¿Ya? ¿El cruzar las piernas es bueno para las señoritas o no? Es una señal... que eso desde la época primitiva es una señal. ¿Ah? ¿Qué tipo de señal es esa? O bueno, no me meto por ahí. Cuando llegue al reproductor les diré. Ahora no me conviene, ¿ya? ¿Qué significa que una mujer cruce las piernas?
¿favorece la perfusión o desfavorece la perfusión sanguínea? Desfavorece el retorno venoso. Recuerden que en las venas hay unas válvulas y hay lo que se llama los mecanismos de retorno venoso para que se dé el circuito vascular. Entonces ahí hay mecanismos que no quiero meterles aún los términos porque son visa frontis. Bueno, es una locura, ¿ya? Mejor no les digo todavía, ¿ya? Pero ¿qué pasa aquí cuando yo cruzo las piernas? ¿Favorezco trombosis o favorezco la formación de émbolos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Han visto la enfermedad del viajero? El enfermedad del viajero es cuando llega al destino o llega muerto. ¿Por qué? Porque se le produjo un TEC. ¿Qué es un TEC? Una embolia pulmonar. ¿Eh? Una embolia pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Miren, si yo tengo más sustancias procoagulantes, voy a sufrir de trombosis. Si tengo menos o más sustancias anticoagulantes, voy a sufrir de hemorragias. Ni uno ni otro me conviene. Ambos son incompatibles con la vida. ¿Cuál es la característica de la sangre? La sangre es viscosa, pero tiene que ser fluida. ¿Qué pasa si hay éstasis sanguíneo? ¿Qué es éstasis? No con X. ¿Qué es éstasis? Estancamiento de sangre. No me sirve. Entonces, ¿cómo yo mantengo en forma apropiada la sangre circulante? A través de la hemostasia. Entonces, ¿qué es la hemostasia? Un conjunto de mecanismos que tienen la finalidad de ¿qué? De mantener a la sangre circulante. Voy a partir de un mensaje de Santiago Pawlowski. Este señor es argentino. Estuvo 3 veces candidateando al premio Nobel, pero nunca le dieron el premio Nobel. ¿Qué hizo este señor? Algo maravilloso hizo la plasmaféresis en pacientes hemofílicos. ¿Qué es la plasmaféresis? ¿Qué es plasmaféresis? Transfusión de plasma. ¿Ya? Utilizó ya los crioprecipitados. ¿Ya? En el plasma que tenemos, los factores de coagulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo? Hacer pool de plasmas de hemofílicos. Hay hemofílicos que son A. ¿Qué le falta? El factor 8. No tiene el factor 8. El hemofílico B no tiene el factor 9. El hemofílico C no tiene el factor 11. El pseudohemofílico no tiene el factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand. Este pseudo. Y el parahemofílico no tiene el factor 5. ¿Qué hizo? Juntó el plasma de todos estos. Entonces, este que no tenía el 8, pero los otros los tenían. Este no tenía el 5, pero los otros lo tenían. Y decía lo siguiente: los pacientes hemofílicos eran tan especiales que cuando se mezclaban sus plasmas, ellos mejoraban. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Sí. Porque ¿dónde están los factores de coagulación? ¿Dónde se sintetizan los factores primero? ¿En qué parte? Endotelio, hígado, vaso, médula ósea. Faltan datos. A ver. ¿Dónde se producen los factores de coagulación? Les he dicho hígado, vaso, médula ósea. ¿Qué más les he dicho? Endotelio. Y faltan datos. ¿Cuál creen? ¿Dónde se sintetizan? En el hígado. ¿Ya? Cuando ustedes sean cirujanos y va un paciente alcohólico, por cualquier dolencia, ¿lo operan o no lo operan? Nunca lo van a operar porque le van a hacer su riesgo quirúrgico. Y al hacer su riesgo quirúrgico van a encontrar que su tiempo de sangría y su tiempo de coagulación está muy prolongado. Quiere decir que entra, sale del quirófano, no sale del quirófano. ¿Por qué? Porque el alcohólico, ¿cómo está su hígado? Hígado graso, está fibrosado. ¿Producirá los factores de coagulación? Lógicamente que no. ¿Sí?
ese paciente en el camino se muere, porque va a viajar de emergencia para la casa, de la casa a emergencia, y en el camino se muere, siempre. Porque nadie va a querer operarlo. Bien, entonces, este hallazgo que hizo este señor ya inició el tratamiento de la hemofilia con los crioprecipitados. ¿Qué son los crioprecipitados? Son hemoderivados de la sangre, es plasma, donde están los factores de coagulación. Comencemos. Entonces, el principal órgano para la coagulación, ¿quién es? El hígado. Y recuerden que la hemostasia comprende básicamente cascadas enzimáticas, y esas cascadas enzimáticas, las enzimas se sintetizan como zimógeno. ¿Qué es un zimógeno? ¿Activo o inactivo? Inactivo. ¿Qué necesitan para activarse? Un cofactor, una coenzima, un grupo cruce. Frecuentemente lo que necesitan es calcio, ¿ya? El calcio es el factor 4 de coagulación, ¿ya? Entonces tienen que aprender todos los factores de coagulación. Y hay unos factores que son dependientes de vitamina K. Vitamina K viene el término de coagulación, ¿ya? No es en castellano que coagulación es con C, sino con K. Entonces hay unos factores que son dependientes de la vitamina K, que son el 2, el 7, el 9, el 10, el C y el S. Son 6 factores que son dependientes de vitamina K. ¿Qué hace la vitamina K? ¿Alguien tiene idea? ¿Han escuchado, por ejemplo, del famoso campión? ¿Qué es el campión? Es un rodenticida. Dicho de otra manera, un rodenticida, ¿qué viene a ser? Un matarrata. Matarrata. ¿Pero mata humano o no mata humano? Sí, mata humano, ¿no? Pero ya está prohibido la venta de este campeón. Antes era común encontrar en las noticias de que la mamá le colocaba el yogur o la leche o cualquier bebida, el campeón, y se morían los bebés, y ella también se envenenaba. Entonces el campeón es warfarina, y la warfarina inhibe al ciclo de la vitamina K. Y si yo inhibo al ciclo de la vitamina K, estos se quedan como zimógenos, inactivos. ¿Y qué va a pasar con ese individuo? Va a morir por hemorragia, ¿ya? Hay